Hoy estudiaremos el tema de calor, temperatura y gases ideales. Primero tenemos que definir algunos conceptos que resultan importantes en la temática. Uno de ellos, que resulta trascendental, es el concepto de temperatura. Cuando decimos que un cuerpo se encuentra caliente, estamos haciendo referencia a que su temperatura es más alta que la de un cuerpo similar que se siente frío. Esto lo que nos está indicando físicamente es que el grado de agitación de las moléculas del objeto que se encuentra más caliente, o sea, a mayor temperatura, es mayor que el grado de agitación de las moléculas del cuerpo que se encuentra más frío. Hay una serie de propiedades que dependen de la temperatura. Esas se denominan propiedades termométricas. Por ejemplo, la longitud de una varilla de metal, por ejemplo, el zinc, las latas de zinc que comienzan a sonar como golpes cuando se calientan a mediodía o cuando se enfrían al final de la tarde, es evidencia de que la longitud de esas latas, de ese metal, está cambiando en función de la temperatura. Por ejemplo, la presión de vapor en una caldera o la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica son ejemplos también de propiedades termométricas. En este último, la capacidad del alambre para conducir corriente eléctrica, realmente lo que se modifica con la temperatura es la resistencia eléctrica. A mayor temperatura en los materiales, por lo general presentan menor resistencia eléctrica y pasan más corriente. Eso hace, por ejemplo, que el bombillo se incandesca, claro, porque la siguiente propiedad, por ejemplo, el color brillante de un objeto muy caliente, un objeto a alta temperatura, o sea, la luz, es un efecto directo de la temperatura. Tenemos que definir también un par de conceptos, el concepto de la condición de equilibrio térmico, que hablamos de un equilibrio térmico cuando dos objetos llegan a tener la misma temperatura, y un aislante que es el material que no permite que dos objetos interaccionen entre sí. ¿Okay? No permite que dos objetos alcancen el equilibrio térmico. Vamos entonces a estudiar lo que es la ley cero de la termodinámica. Supongamos el sistema que tenemos aquí en el diagrama a la derecha. Tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema C. Vean, noten que entre el sistema A y el sistema C hay un conductor, que entre el sistema C y el sistema B también hay un conductor. Ese conductor permite el paso del calor. Calor por diferencia de temperatura. Entonces, observen que también tenemos entre el sistema A y el sistema B, no hay contacto físico porque hay un aislante. Están separados por ese aislante. Muy bien. Si el sistema A tiene una mayor temperatura que el sistema C, va a comenzar a fluir calor del sistema A al sistema C, de forma que después de un tiempo largo, el sistema A y el sistema C van a tender a alcanzar el equilibrio térmico. A su vez, si el sistema C tiene mayor temperatura que el sistema B, observamos que el sistema B va a comenzar a pasar, del sistema C, perdón, va a comenzar a pasar calor hacia el sistema B y después de un largo tiempo también ellos van a alcanzar el equilibrio térmico, o sea, van a llegar a la misma temperatura. Quiere decir que si el sistema A le transfiere calor al sistema C y van a llegar a la misma temperatura y el sistema C le transfiere calor al sistema B, quiere decir que también van a llegar a la misma temperatura. Quiere decir que sin necesidad de tener contacto físico, el sistema A y el sistema B van a también a encontrar el equilibrio térmico después de un largo tiempo. Esa ley se conoce como la ley cero de la termodinámica. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si
tienen la misma temperatura. Eso es lo que nos da el enunciado. Muy bien. Escalas de temperatura, tenemos 3 en particular. Acá encontramos la comparación en el gráfico de la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Celsius o centígrado, que es la que nosotros usamos con mayor frecuencia. Fahrenheit, que se utiliza en algunas partes de Europa y en los Estados Unidos. Y la escala oficial, que es la escala Kelvin. ¿Okay? Para efectos de cambios de temperatura, es lo mismo un cambio de temperatura en Kelvin o un cambio de temperatura en Celsius. Porque vean que lo que depende es de una suma o una resta. Por el contrario, un cambio de temperatura en la escala Fahrenheit es diferente al cambio de temperatura en la escala Kelvin y en la escala Celsius. Acá están las ecuaciones que nos ayudarían a resolver conversiones entre las diferentes escalas en caso de que las requiramos en la solución de los problemas. Entonces, vamos a conversar acerca de lo que es la expansión térmica, esta propiedad termométrica que fue la primera que enunciamos. Dijimos de forma muy acertada que los materiales se expanden al aumentar su temperatura. Materiales nos referimos a sólidos y líquidos principalmente en este caso, aunque los gases también tienen un efecto muy similar. Ese fenómeno es un ejemplo de por qué en un termómetro el mercurio, que está dentro del termómetro, bueno, puede ser ahora un líquido como alcohol también, cuando se aumenta su temperatura comienza a subir en la capilaridad. Eso quiere decir que se está dilatando térmicamente. Pero bueno, analicemos un poco de qué depende esta dilatación térmica o esta expansión térmica. Y analicemos el caso más sencillo. La expansión térmica lineal en una sola dimensión. ¿De qué depende esta expansión térmica lineal? Bueno, en primera instancia va a depender del cambio de temperatura. Vean la figura de la izquierda como cuando tenemos una barra de longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0. Si se cambia la temperatura en delta T, la barra aumenta su longitud a delta L. Si duplicamos el cambio de temperatura, se va a duplicar el cambio de longitud. Entonces quiere decir que son proporcionales entre sí. Ya vamos a explicar un poco este efecto. También depende de la longitud inicial. Quiero que vean el diagrama que está en el centro de la filmina de la diapositiva. Vean que tenemos un tubo con una longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0. Un cambio delta T aumenta la longitud en un delta L. ¿Qué sucede si tenemos un tubo del doble de longitud y tenemos el mismo cambio de temperatura? Bueno, en ese particular lo que observaríamos es que la longitud aumenta el cambio de longitud aumenta 2 veces. O sea, quiere decir que la longitud inicial y el cambio de longitud son proporcionales entre sí. Para explicar esto, vamos a hacer referencia a el modelo atómico. La constitución más simple que nosotros podemos entender de un átomo consiste en tener un núcleo atómico y alrededor de ese núcleo hay regiones de probabilidad energética, donde vamos a encontrar a los diferentes electrones en las nubes electrónicas que corresponden. Imaginemos que tenemos este átomo, vamos a ponerle 3 niveles energéticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo un electrón en este nivel energético? Bueno, el radio atómico de este elemento, de este material, sería la distancia que hay hasta el nivel
máximo o al nivel más externo de la capa de valencia donde se ubica ese electrón. Muy bien. ¿Qué sucede si a este electrón nosotros le agregamos energía? O sea, tenemos un cambio de temperatura positivo que lo que hace es que se transfiera energía en forma de calor al electrón. Bueno, esa energía la va a ir adquiriendo el electrón, la va a ir adquiriendo, la va a ir adquiriendo, hasta que va a llegar un momento en el que el gap es tan alto, esa diferencia energética es tan alta, y el electrón lo que va a hacer es saltar a la siguiente capa, a la capa más externa, pues donde la energía donde la energía es suficiente a la que adquirió, o sea, es compensa a la energía que adquirió. En ese análisis, entonces, el nuevo radio atómico aumentaría y entonces el material sería más grande. Piensen que entre más energía yo le agrego, más energía gana el electrón y puede llegar a capas más externas. Hay un límite, por supuesto. Por ejemplo, si esto es un material sólido, el límite sería cuando ya la constitución molecular del elemento o del compuesto o del material ha cambiado lo suficiente como para que pierda las propiedades del estado sólido. Y si le agregamos más energía, pasaría a convertirse en otro estado diferente. Ese sería, en este caso, el estado líquido. Ese es el punto de inflexión. Los materiales tienen un límite para crecer por cambio de temperatura, hasta que en ese límite, cuando le agregamos un poco de energía adicional, por diferencia de temperatura, lo que hace el átomo es cambiar de estado. Cambia sus propiedades, su configuración atómica, su configuración física y, por supuesto, sus propiedades químicas en este particular. Entonces, por eso es que les digo, entre más energía, más cambio de longitud, o sea, entre mayor la diferencia de temperatura, más cambio de longitud, porque más energía van a adquirir los electrones y a mayor distancia pueden llegar, considerando ese límite. Por eso dijimos antes que el cambio de temperatura era proporcional al cambio de longitud. Ahora bien, vean ustedes que el radio atómico está aumentando. Imagínense que tenemos 10 átomos, para poner un ejemplo. Bueno, podría ser que el cambio equivalente de 10 átomos sea el tamaño de un átomo más. O sea, que tuviéramos al final, cuando le aumentamos la temperatura a esos 10 átomos, como si tuviéramos entonces 11 átomos. ¿Qué pasa si no tenemos 10, sino 20? Bueno, ese cambio se duplica. Ya no tendríamos un material de 11 átomos, o tendríamos más bien, por decirlo de alguna forma, dos materiales de 11 átomos. O sea, que al final el de 20 átomos me quedaría como de 22. Vean ustedes que el cambio de longitud es proporcional a la cantidad de materia, en este caso, a la longitud inicial que tenga la barra. Esto es muy sencillo. Entre más materia, por supuesto, entre más longitud, más evidente será este cambio, más con mayor magnitud, porque todos van a cambiar de la misma forma y vamos a tener entonces un aumento proporcional al tamaño inicial de la barra. Bueno, si fuese aumento, porque ¿qué sucede en el caso en el que no le agreguemos energía más bien? Sino pensemos en que no le agregamos energía al átomo original, sino que más bien le quitamos energía. Y entonces, en ese particular, el átomo, ¿qué sería lo que debería hacer? Bueno, muy sencillo. Cuando pierde la energía suficiente, entonces ya no se puede mantener en ese nivel energético y lo que hace es devolverse a un estado energético que lo haga más estable, que tenga la energía para estar ahí. Y entonces, en ese caso, vean ustedes que el radio atómico disminuiría. Vean ustedes entonces que, claro, cuando le quito energía, o sea, cuando lo enfrío, la tendencia del material es no a expandirse, sino más bien a contraerse. Muy bien. Matemáticamente, entonces, la otra propiedad o la otra característica es de que todos los materiales son iguales.
Los materiales presentan diferentes propiedades entre sí y por lo tanto va a haber una variable que sería, en este caso de la ecuación, las ecuaciones que tenemos a la derecha de la primera, vean ustedes, el cambio de longitud es igual a una constante alfa, que esa constante alfa es el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial, que ya hablamos, por el cambio de temperatura. Y recuerden, nada más, para que lo tengamos ahí muy claro, que el cambio de longitud delta L es la longitud final menos la longitud inicial del material. Al igual que el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial del material. Es importante que notemos por ahí también ese valor de alfa, ese depende del tipo de material. Hay materiales que expanden con mayor facilidad que otros. Bueno, resulta ser que aquí tenemos, vamos a ponerla acá, la tablita donde vienen los coeficientes de expansión promedio. Para algunos materiales, vean ustedes, la segunda columna dice coeficiente de expansión lineal, alfa y la unidad, grados centígrados a la -1. Vean que en el valor son valores muy pequeñitos, 24 por 10 a la -6, 19 por 10 a la -6, bueno, y ahí van para los diferentes materiales. Son valores muy pequeños, porque los materiales se expanden muy poco. Esto es muy importante, por ejemplo, en la construcción. Cuando se construye una estructura, si sabemos que a la estructura le va a pegar el sol, por ejemplo, todas las mañanas, entonces las juntas de expansión no pueden quedar, las juntas de expansión o las varillas que lleva la construcción no pueden quedar juntas, porque si quedan juntas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la estructura, el material va a expandirse por ese cambio de temperatura que sufre todas las mañanas, estamos haciendo el supuesto, y por supuesto, si eso sucede y no tienen dónde, no tienen campo en donde ceder, no tienen espacio donde ceder, lo que va a hacer la varilla o la junta interna de expansión, el armazón de la estructura es que se va a pandear. Y el que se vaya a pandear implica o que la pared se vaya a rajar, o que en el peor de los casos, si están muy juntas y la expansión es súbita por el cambio de temperatura, pues que la pared pueda colapsar. Sucede también, por ejemplo, con los automóviles, ellos tienen una fase de precalentado para que el motor ajuste, trabaja a cierta temperatura. Sucede también en los puentes que tienen las juntas de expansión. Los puentes son armazones de juntas de expansión metálicas que son como unos dientitos que ustedes ven al ingreso del puente. Bueno, y esos dientitos lo que hacen es expandirse y contraerse según los cambios de temperatura y tienen una medición particular para las condiciones de la región. Muy bien. Profe, ¿y en 3 dimensiones o en 2 dimensiones esto también sucede? Claro. Vamos a tener en 2 dimensiones. Vamos a ver. Ahí. Segundo. Ok. Ahí. En 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en 2 dimensiones tendríamos una expansión de área y en 3 dimensiones tendríamos una expansión volumétrica. Vamos a estudiar la expansión volumétrica también, análogo con la expansión lineal. Piénsenlo de esta forma, la expansión volumétrica sería expansiones lineales en 3 dimensiones. Entonces, las características son exactamente las mismas, vean que la ecuación es la misma, solamente que en lugar de longitud como antes, tenemos ahora volumen, y vean que en lugar de alfa tenemos beta, porque beta es el coeficiente de expansión volumétrico, Entonces, ¿qué sería beta? Bueno, beta es 3 veces alfa, porque serían 3 expansiones lineales. Eso siempre que los materiales sean isotrópicos, o sea, que expandan de la misma manera en las 3 dimensiones. Vean que en la tablita aparecen los coeficientes de expansión volumétrica para algunos materiales en las columnas 3 y 4. Muy bien. Vamos a resolver algunos ejercicios, entonces, de este tema. Este primero dice, un par de monturas de gafas están elaboradas con epoxi plástico a temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados. En este caso, las monturas tienen orificios circulares de 2.20 centímetros de radio. Entonces vean que me dan
el radio inicial de las monturas de las lámparas. Ya vamos a tomar esos datos. La pregunta dice, ¿a qué temperatura? Bueno, vamos a tomar los datos, tienen de una vez por acá. Vean que entonces me dice, la temperatura inicial son 20 grados centígrados y me dicen que el radio de las monturas serían 2.20 centímetros. Muy bien. Sigo leyendo. ¿A qué temperatura? O sea, lo que me están pidiendo es la temperatura final. Estos son los datos. La temperatura final dice, deben calentarse las monturas si los lentes que tienen 2.21 centímetros de radio, entonces me dan el radio de los lentes, 2.21 centímetros, dice, deben insertarse en ellos. Y un dato adicional dice el coeficiente de expansión lineal promedio para el plástico, o sea, el alfa para las monturas son de epoxi plástico, dice que es 1.30 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Si realizamos el análisis de lo que el problema me plantea, yo solamente voy a calentar las monturas para poder insertar los lentes. O sea, esto quiere decir que el radio final que vayan a tener las monturas va a ser igual al radio que tengan los lentes. En otras palabras, quiere decir entonces que el radio de los lentes sería, bueno, tomando la ecuación que antes teníamos, el radio de las monturas más alfa del epoxi plástico, que es el de la montura, por el radio de la montura, por el cambio de temperatura. T final menos T inicial. Esta ecuación que acabamos de escribir es el despeje de esta ecuación, de esta segunda ecuación, más bien, voy a marcarla en color rojo, que es la que estoy usando, de esa. Lo que hice fue, bueno, radio en lugar de longitud, de lo que estamos trabajando, y observen que lo que hice fue esa longitud inicial que estaba restando, la pasé al otro lado del igual a sumar. ¿Ok? Muy bien. Continúo entonces acá con el problema, y entonces de aquí lo que tengo que despejar es la temperatura final. Entonces hacemos el despeje. El radio de las monturas se está sumando, pasa a restar, entonces me queda el radio de los lentes menos el radio de las monturas. Radio de las monturas. Y vean que alfa y el radio de las monturas quedan multiplicando. Entonces, bueno, lo paso a dividir de una vez. Y la temperatura inicial que está restando pasa a sumar. Vean que ahí me quedaría despejado la temperatura final. Evaluamos, entonces, ojo con la parte dimensional, porque como todo está en centímetros, entonces en la parte que tiene división de la ecuación, centímetros arriba y centímetros abajo, se nos van a cancelar. Entonces me quedaría 2.21 menos 2.20 entre 1.30 por 10 a la menos 4 por 2.20 más 0.20 más los 20 grados centígrados iniciales. Y eso sería la temperatura final. Bueno, poniendo eso en la calculadora, me da como resultado que la temperatura final es de 54.97 grados Celsius. Muy bien. Vean el análisis del problema como tal. Para que ellos ajusten, solo tendrían que calentar las monturas
y llevarlas a unos 55 grados para poder insertar los lentes. Y una vez que los lentes vuelven a llegar todo el sistema a la temperatura ambiente, ya los lentes quedan ajustados. Eso se llama, ¿por qué? Porque el epoxi que expande a temperatura de 20 grados es más pequeño, entonces se expande más, se contrae más también, y lo que hace es fijar ahí los lentes. Eso se llama un ajuste por contracción. Muy bien. Veamos este otro problema. Este otro problema tiene parte A y parte B. Dice, a 20 grados centígrados, un anillo de aluminio tiene un diámetro interior de 5 centímetros y una barra de latón tiene un diámetro de 5.0500 centímetros. Hay muchas cifras ahí porque las expansiones son pequeñitas, entonces se trabajan con muchas cifras significativas los resultados. Vean la pregunta A. Si solo se calienta el anillo, ¿qué temperatura debe alcanzar tal que apenas se deslice por la barra? Bueno, tomemos los datos. Nuevamente, voy a tomar ahora en esta parte. Pongámosle acá, vamos a tomar datos. Ok, entonces, vean que me dicen que la temperatura inicial para ambos, la temperatura inicial son 20 grados centígrados. Ok, perfecto. Y me dicen que tengo dos materiales. Vamos a anotarlo de esa forma. Tengo aluminio, que ese aluminio tiene un diámetro inicial, vamos a ponerlo de esa forma, diámetro inicial del aluminio, que es de 5.0000 centímetros. Y, bueno, ya vamos a buscar en la tablita, bueno, el alfa del aluminio ya yo lo tengo por acá, lo pueden buscar ustedes en la tablita que vimos antes. El alfa del aluminio es 24 por 10 a la menos 6. 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el segundo material que tenemos es latón. Entonces, dice ahí el problema que este latón tiene un diámetro inicial que es 5.0500 centímetros. Y si buscamos en la tablita, el alfa del latón es de 19 por 10 a la menos 6. Estos son los datos que tengo en el problema. Grados centígrados a la menos 1. Eso es lo que tenemos. Vean la pregunta A. La pregunta A lo que me dice es ¿a qué temperatura final debo calentar el aluminio tal que pase o se deslice a través del latón? O sea, lo que me están diciendo es, el latón no lo vamos a calentar. Vamos a hacer que el diámetro final del aluminio sea igual al diámetro inicial del latón. Lo mismo que sucedió antes con los lentes. Entonces, pues es muy parecido. Quiere decir que el diámetro inicial del latón sería, de la misma ecuación que usamos antes, sería el diámetro inicial del aluminio más el alfa del aluminio por el diámetro inicial del aluminio por, y aquí el delta T, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? El despegue en comparación con el anterior es exactamente el mismo. Me quedaría, bueno, el diámetro del latón menos el diámetro del aluminio, ¿ok? Entre el alfa del aluminio por el diámetro inicial del aluminio más la temperatura inicial sería igual a la temperatura final que tenga ese aluminio como tal. Evaluamos, vamos a hacerlo aquí a la par.
Evaluamos la ecuación y entonces me quedaría, vamos a ponerlo por acá, 5.05, que es el diámetro inicial, menos 5, ¿de acuerdo? Entre el alfa del aluminio, dijimos que era 24 por 10 a la menos 6. Y el diámetro inicial del aluminio, que es 5. Ajá, más los 20 grados de temperatura inicial. Y esto sería la temperatura final. Bueno, cuando evaluamos eso en la calculadora, tenemos que el aluminio tendría que llevarse a 436.67 grados centígrados. Esa sería la temperatura final. Muy bien. La parte B del problema es un poco más interesante. Porque vean lo que dice. Voy a devolverme. La parte B dice: si tanto la barra como el anillo se calientan juntos, o sea, si se calientan juntos, quiere decir, bueno, voy a leer la pregunta, ¿qué temperatura deben alcanzar para que el anillo apenas deslice sobre la barra? Si se calientan juntos, lo que queremos decir en este caso es que la longitud final y la temperatura final de ambos tiene que ser la misma. ¿Ok? Bueno, ya teníamos los datos tomados, no los vamos a volver a tomar. Lo que sí vamos a tener claro entonces, el ejercicio B, es que me piden igual la temperatura final, pero ahora calentando ambos. Entonces, esto quiere decir que el diámetro final del aluminio y el diámetro final del latón van a ser exactamente iguales. Ok, entonces nos devolvemos a la ecuación de la misma que usamos antes, solamente que ahora van con los datos de cada uno de ellos. Sería el diámetro inicial del aluminio más alfa del aluminio por el diámetro inicial del aluminio por el delta T, lo voy a poner de esta forma, es igual al diámetro inicial del latón más alfa del latón, diámetro inicial del latón, por el cambio de temperatura. Muy bien. Y vean ustedes que hay la incógnita, por lo que andamos buscando, está aquí metido en el delta T, y vean que los delta T son iguales, porque la temperatura inicial de ambos y pues la temperatura final de ambos va a ser exactamente la misma. Ya que es un trabajo un poco más algebraico, entonces vamos a pasar lo que tiene el delta T para un lado, vamos a pasarlo para la izquierda, y lo que no, lo voy a pasar para la derecha. Entonces aquí me quedaría, bueno, el alfa del aluminio, el T sub 0 del aluminio por ese delta T, menos, me traigo el de lado allá, alfa del latón, D sub 0 del latón, por ese delta T, y de este lado me quedó el D sub 0 del latón, y me traigo el D sub 0 del aluminio que estaba sumando, entonces lo paso a restar. Factor común en el sector izquierdo de la ecuación, alfa del aluminio, D sub 0 del aluminio, menos alfa del latón, D sub 0 para el latón, por el delta T, es igual al D sub 0 del latón, menos el D sub 0 del aluminio. Despejamos ese delta T, entonces me queda que delta T es igual, y entonces me quedaría aquí arriba D sub 0 del latón menos
T sub 0 del aluminio. Y abajo lo que está dentro del paréntesis, alfa del aluminio, D sub 0 del aluminio, menos alfa del atón, D sub 0 del atón. Muy bien. Entonces decimos, bueno, delta T es T final menos T inicial. Al otro lado me queda lo mismo que teníamos en la ecuación anterior, que era D sub 0 del atón menos D sub 0 del aluminio. Y abajo, alfa del aluminio, D sub 0 del aluminio, menos alfa del atón, D sub 0 del atón. Y pasamos el T sub 0 que está restando, lo pasamos a sumar. Entonces me queda, bueno, alfa del aluminio abajo, D sub 0 del aluminio, menos alfa del atón, D sub 0 del atón. Arriba teníamos D sub 0 del atón, menos D sub 0 del aluminio. Y pasamos el T sub 0 a sumar. Muy bien, ahí está despejada la expresión. Lo que nos queda es evaluar con los datos que teníamos acá. Todos los datos que habíamos considerado. Vean que ahora sí vamos a usar el coeficiente de expansión térmica del átomo. Entonces tendríamos que esa temperatura final sería, vamos a ver, un segundo, abajo tendríamos el alfa del aluminio que es 24 por 10 a la menos 6 por el D sub 0 del aluminio que era 5.0000 menos el alfa del atón que es 19 por 10 a la menos 6 por el D sub 0 del atón que es 5.0500, ¿de acuerdo? Arriba tendríamos 5.0500 que es el D sub 0 del atón y 5.0000 que sería el D sub 0 del aluminio. Y al final más los 20 grados centígrados que era la temperatura inicial a la que se encontraban ambas placas. ¿Ok? Muy bien, poniendo esos números en la calculadora, nos da por resultado 2099 grados Celsius. O sea, teníamos que calentarlo muchísimo, calentar los dos muchísimo para que es más sencillo calentarse el aluminio, ¿verdad? Y de hecho, la pregunta C, ¿funcionaría este último proceso? Y dice, explique. Sugerencia, consulte la tabla del próximo capítulo, la tabla de puntos de fusión. El punto de fusión del aluminio es de aproximadamente 660 grados. Quiere decir que cuando lo llevamos a 2000 ya el aluminio se fundió, o sea, ya no tendríamos la barra de aluminio. No es funcional este proceso como tal. El proceso que es funcional es solamente calentar el aluminio, insertarlo en el atón y que él se ajuste por contracción. Muy bien. Veamos este otro problema. Este otro problema es también de expansión térmica. Lineal. Entonces, vean lo que dice. Dos losas de concreto de un puente de 250 metros de largo se colocan justo en sus extremos, de modo que no se permite espacio para la expansión. O sea, quiere decir que están completamente juntas. Si ocurre un aumento de temperatura de 20 grados, vean que me están dando el delta T. ¿Cuál es la altura Y a la cual las losas se elevan cuando se pandean? Y me dan la figura. Quiero que observemos algo. Quiero que observemos que aquí hay un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Quiero que observemos que hay un triángulo rectángulo. Vean ustedes que tenemos este cateto que pinté en color rojo, este cateto que pinté en color verde y el cateto que voy a pintar en color azul. Oh, perdón, la hipotenusa, no el cateto, la hipotenusa que le voy a pintar en color azul. Muy bien. Vean ustedes,
Si las dos juntas miden 250 metros, entonces quiere decir que una sola de ellas mediría la mitad, 125 metros. Eso sería lo que tendría acá. Vean que la hipotenusa en color azul, esta línea en color azul, mediría lo que se expanda, la longitud final de lo que se expanda esa barra. Y lo que me estarían pidiendo es el cateto Y, que, como dijimos, esto es un triángulo rectángulo, y entonces, pues lo podría sacar usando el teorema de Pitágoras. Claro, aquí la clave para entender el problema es encontrar ese valor de la longitud final. Me voy a la tabla entonces y, bueno, tomo los datos. Vean ustedes que voy a tener. Vean ustedes que voy a tener la longitud inicial de la losa, que serían 125 metros, y en la tabla puedo encontrar el alfa del concreto. El alfa del concreto es 12 por 10 a la menos 6. Este dato lo traigo de la tabla de los valores de conductividad térmica. Y, muy importante, el problema me daba el cambio de temperatura, que iban a ser 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con estos datos puedo encontrar el valor de la longitud final, haciendo uso de la ecuación. Longitud final es igual a longitud inicial más el alfa por la longitud inicial por el delta t. Vean que ni siquiera tengo que despejarla, ya está lista. O sea, la longitud final serían los 125 metros más el coeficiente, que es 12 por 10 a la menos 6 por 125, que es la longitud inicial, por 20, que es el cambio de temperatura. Entonces observen ustedes que la longitud final me da 125.03 metros. Eso es lo que expande. Claro, ahora nos toca calcular lo que nos pedía el problema. ¿Cuánto era el valor de Y? Para calcular entonces el valor de Y, vean ustedes que lo que teníamos ahí era un triángulo rectángulo, la hipotenusa de la longitud final, y los dos catetos, uno vale 125, que sería L sub 0, y el otro vale Y, que sería el que voy a encontrar. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la longitud final al cuadrado es igual a la longitud inicial al cuadrado más Y a la 2. Si yo despejo entonces, la longitud final al cuadrado menos la longitud inicial al cuadrado es igual a lo que se eleva Y al cuadrado. Evaluamos, le sacamos raíz para despejar. La longitud final son 125.03 a la 2 menos la longitud inicial 125 a la 2, y esto sería igual a Y. Cuando evaluamos eso, me queda entonces que el valor de Y, lo que se eleva, es 2.74 metros. Vean, este estilo de problema es un poco más lineal. El análisis es el que es un poquito diferente tal vez con ese teorema que tenemos que aplicar. Muy bien, hagamos uno más, pero ahora de expansión volumétrica. Vean, este problema es muy interesante también. Vean lo que dice. Dice, un matraz de vidrio con un volumen de 1000 centímetros cúbicos, o sea, me están dando el volumen inicial. El volumen es 1000 centímetros cúbicos. Dice ahí a 0.0 grados, o sea, me están dando la temperatura inicial también. 0.0 grados centígrados. Dice, se llena el tope con mercurio a esa temperatura. O sea, el volumen inicial del matraz de vidrio y el volumen inicial del mercurio es el mismo. Dice, cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados, o sea, me están dando la temperatura final de ambos. 55 grados Celsius. Dice, se derraman
8.95 centímetros cúbicos de mercurio. O sea, que hay una diferencia entre los dos, se expande más el mercurio y por lo tanto se derraman 8.95 centímetros cúbicos. Si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio, aquí es delta V, vamos a corregirlo nada más, aquí es delta V. Vamos a ponerlo completito. Fíjense, un momento nada más para volver a calibrarla. Una pizarra inteligente, entonces aparentemente se me descalibró. Ya la estamos calibrando. Un segundo nada más. Ok. Ahí está, delta V. Muy bien. Entonces, ahí está el delta V, perfecto. Y me dan el beta del mercurio, que es U18 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Ok. Listo. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio? El beta del vidrio es lo que me van a preguntar. Muy bien, entonces procedemos con la solución. Entonces, bueno, aquí tenemos que analizar que ese cambio o esa diferencia de volumen sería producto de la diferencia de volumen que tenemos del mercurio menos la diferencia de volumen que tenemos del vidrio. Y vean que esos cambios, antes teníamos la ecuación del cambio, que delta L era igual, o delta V más bien en este caso, igual a V sub 0 por beta por delta T. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Vean que este delta V es un valor conocido y aquí tendríamos el beta del mercurio, V sub 0 y delta T, que es igual para ambos. Entonces, aquí sería beta del vidrio, V sub 0 y delta T. Claro, factor común entre esos dos términos, V sub 0 y delta T, entonces me quedaría el beta del mercurio menos el beta del vidrio y me quedaría V sub 0 delta T. Paso esos dos términos a dividir, entonces delta V entre V sub 0 delta T es igual a beta del mercurio menos el beta del vidrio. Vean que el que ando buscando es el beta del vidrio. Entonces, voy a pasarlo para este lado de la ecuación. Entonces me quedaría delta V entre V sub 0 delta T es igual, más V del vidrio es igual, o beta del vidrio es igual a beta del mercurio. Y entonces el beta del vidrio sería el beta del mercurio más, menos, delta V entre V sub 0 delta T. Perfecto. Evaluamos en esa expresión y me quedaría 18 por 10 a la menos 5 menos, vean que puedo usarlo en las unidades de centímetros cúbicos arriba y centímetros cúbicos abajo, se me cancela 8.95 entre 1000 y el delta T que es 55, que es la temperatura final, menos 0, que es la inicial. Bueno, y aquí tendríamos, cuando evaluamos eso, que el beta para el vidrio es 1.73 por 10 a la menos 5 Kelvin
a la menos 1. Muy bien. Este problema que tenía que ver con expansión térmica como tal. Este caso volumétrico, los casos anteriores lineales. Antes de continuar con lo referente a calor, vamos a trabajar lo que es gases ideales. La ecuación de estado de los gases ideales. El comportamiento de los gases es muy homogéneo bajo ciertas condiciones. Una de estas condiciones es la ley de Boyle y Mariotte, que lo que nos dice es que, vean los términos que indica, cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, una cantidad definida de gas, o sea, el número de moles del gas y la temperatura del gas son constantes, no cambian, la presión y su volumen son inversamente proporcionales entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor presión, menor volumen, o lo contrario, a menor volumen, mayor presión. ¿Ok? El otro que tenemos por ahí, que tenemos que destacar, es la ley de Charles. ¿Qué lo que me dice la ley de Charles? Es que cuando la presión del gas se mantiene constante, ojo, la presión y la cantidad de moles también se mantienen constantes, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, quiere decir que entre más volumen, más temperatura. Ahí vamos a tener una extrapolación matemática importante que es la tercera ley de la termodinámica, conocida también como el cero absoluto. ¿Qué lo que me dice? Es que un estado donde hay cero volumen, vean que es una extrapolación, el gráfico no llega hasta ahí, sino que se extrapolan los últimos valores. El valor de la temperatura mínimo que puede tener cualquier gas es menos 273.15 grados Celsius. De ahí la escala Kelvin, eso es lo que se conoce como el cero absoluto. Cero Kelvin es el cero absoluto, por eso es que, como lo vimos antes, la escala Kelvin tiene diferencia de 273,15 grados en comparación con la escala Celsius. Eso es un valor teórico, es una extrapolación matemática. No se puede llegar al cero absoluto por problemas entrópicos. Es inviable con la entropía del sistema. Tiene que existir alguna energía ahí. Bueno, se ha llegado en el Instituto de Física Fría de la UNAM, en México, se ha llegado a congelar un gas a menos 60 microkelvin. Eso es muy cercano al cero absoluto. Eso es lo más que se ha logrado contemplando la ley de la termodinámica. Como les digo, esta inviabilidad entrópica que presentaría el sistema. Muy bien. Si nosotros resumimos eso en una ecuación, entonces vamos a tener lo que se conoce como la ecuación de estado del gas ideal. Presión por volumen es igual al número de moles por R, que sería la constante universal, por T, que es la temperatura. P, presión, V, volumen, N, número de moles, R, la constante universal, y T, la temperatura. Aquí hay que tener cuidado nada más al momento de utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, porque podemos tener diferentes unidades de presión y de volumen. Por ejemplo, si la presión está en pascales, que es la unidad del SI, y el volumen está en metro cúbico, que es la unidad del SI, entonces la constante que yo voy a utilizar, el valor de R sería 8.314 Joule entre mol por Kelvin, porque Joule es pascal por metro cúbico. Si yo tengo la presión en atmósferas, que es una unidad alternativa, y el volumen en litros, entonces la constante que voy a usar es 0.0821 litros por atmósfera. ¿Observan? Yo no puedo mezclar una presión en pascales y un volumen en litros. O no puedo mezclar una presión en atmósferas y un volumen en metro cúbico. Tengo que tenerlo o en unidades oficiales o en unidades alternativas. Lo demás de la ecuación no hay ningún problema porque N es el número de moles que se da en moles, no hay de otra, y la unidad oficial de temperatura son Kelvin. Entonces no puede estar aquí en grados Celsius. El tema anterior lo podíamos manejar porque, como lo dijimos,
un cambio de temperatura en Kelvin y un cambio de temperatura en Celsius numéricamente tienen el mismo valor, pero en este caso no es un cambio, es la temperatura. Entonces debo utilizar la temperatura en Kelvin. Importante por ahí también tener claro que muchas veces el gas no me lo dan en términos de moles, sino me lo dan en términos de masa. Bueno, hay una constante para los gases que se llama masa molar. La vamos a representar con la letra M. Esa masa molar es la relación de la masa real del gas con respecto al número de gramos. Esa está en la tabla periódica. Bueno, si la ocupamos sin algún problema, podemos hacer referencia. Generalmente los problemas lo dan, o podemos hacer referencia a la tabla periódica. No hay ningún problema. ¿Ok? Y lo otro que es importante es que yo puedo comparar dos estados de un gas. Yo podría decir, bueno, en un estado inicial, presión, vamos a hacerlo en otra página. Yo puedo comparar dos estados de un gas. Por ejemplo, tengo un estado 1, en el cual voy a tener presión 1 por volumen 1 es igual a N1 por R por T1. Vean que, y puedo tener un estado 2 que sea presión 2 por volumen 2 igual a N2 por R por T2. Entonces, claro, de ahí yo puedo tener que el número de moles puede ser constante o no podría ser constante. Que la temperatura puede ser constante o no, puede variar. Que la presión o el volumen, como lo enunciamos antes, en estos casos. Entonces, vean ustedes que si yo despejo en la ecuación de estado R, R me queda de cualquiera de las dos, P sub 2, V sub 2, entre, bueno, sin el sub 2. P por V entre N por T. Si yo igualo R en ambas expresiones, entonces me quedaría presión 1 por volumen 1 entre N1 por T1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre N2 por T2. Vean ustedes que esa expresión es muy útil para comparar dos puntos o dos estados de un mismo gas, ya sea, como les digo, puede perder la cantidad de moles, o puede variar su temperatura, o puede mantenerse constante alguna de las variables, y de igual manera podría comprobar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un par de ejemplos de este tema. El primero dice, la llanta de un automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados centígrados y a una presión atmosférica normal, o sea, una presión de una atmósfera, 101.325 pascales. Durante el proceso, el aire se comprime, ojo, a 28% de su volumen original. Ojo con eso, dice a 28, o sea, llega a 28%. No se comprime en 28. Si dijeran 28, quedaría en 72%. Vean con ese detalle ahí. Dice, y la temperatura aumenta a 40 grados Celsius. ¿Cuál es la presión de la llanta? Entonces, bueno, tomemos los datos de esta primera. Vean ustedes que lo que me dicen es, vamos a tomarlos acá, datos. Lo que me dicen es que la temperatura inicial son 10 grados Celsius. Que la presión inicial 101.325 pascales. Y que la temperatura a la que va a llegar es 40 grados Celsius. ¿De acuerdo? Y me dice que el volumen en el segundo estado es 28% del volumen en el primer estado.
Ojo, no lo puedo trabajar en términos de porcentajes. Esto sería lo mismo que 28 de cada 100 del volumen original, o sea que sería 0.28 V sub 0. Tengo que trabajarlo en términos de valores de frecuencias relativas, no de valores de porcentaje. Puedo aplicar la ecuación que hicimos antes de comparación. Puedo comparar el punto 1 con el punto 2. Ojo, la llanta no tiene ninguna fuga. Entonces el número de moles en el punto 1 y el número de moles en el punto 2 van a ser los mismos. Bueno, P sub 0 por V sub 0 entre N sub 0 por T sub 0 es igual a lo mismo en el punto 1. P sub 1, V1 entre N1, T1. Entonces dijimos que el número de moles iban a ser exactamente los mismos. Entonces no tiene ninguna fuga la llanta, lo puedo cancelar y despejo lo que necesito. Lo que me pedía el problema era la presión en el punto 1. No tomé ese dato por acá, importante tenerlo claro también. Lo que me están pidiendo es, ahí le puse volumen 2, no es volumen 2, es volumen 1 más bien, porque es del punto 1. Muy bien. Corregirlo acá. Muy bien. Entonces lo que me piden es la presión 1. Excelente. Ahora sí. Despejamos entonces la presión 1, la temperatura 1 está dividiendo, pasa a multiplicar y el volumen 1 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría la presión P sub 0 por V sub 0 por T sub 1 entre V sub 1 es igual a P sub 1. Evaluamos y vean los datos que tenemos. P sub 0, 101.325 pascales. V sub 0, no tengo dato para V sub 0, entonces lo voy a dejar como V sub 0. T sub 1 eran 40 grados, pero hay que pasarlos a Kelvin. Entonces le sumamos 273.15 y abajo, me faltó el T sub 0, y abajo tendríamos V sub 1, que vean que V sub 1 es 0.28 V sub 0. Y T sub 0, que eran 10 grados, entonces serían 10 más 273.15 Kelvin. Esto sería la presión en el punto 1. Y vean que no tenemos problemas con los volúmenes porque V sub 0 arriba y V sub 0 abajo se nos cancelan. ¿Ok? Eso me da 400.215.99 pascales. Esa sería la presión en el punto 1, cuando tiene esas condiciones. Ahora bien, veamos la pregunta B. Dice, después que el automóvil se maneja con gran rapidez, la temperatura en el aire de la llanta se eleva a 85 grados Celsius y el volumen interior de la llanta aumenta en 2%. Ojo, aumenta en 2% en comparación con el punto anterior, con el punto 2. La pregunta es, ¿cuál es la nueva presión de la llanta? Muy bien. O sea, vamos a tomar nuevamente datos para la parte B. ¿Ok? Vamos a tomar los datos que corresponden. Ojo, voy a comparar el punto 2 y el punto 3. El punto 1 y el punto 2, más bien. Vean ustedes que teníamos que la presión en el punto 1 la acabamos de calcular, 400.215.99 pascales. La temperatura en el punto 1 me la daba el problema antes, 40 grados Celsius, ¿sí? Y, ojo, porque lo que me piden es la presión en el punto 2. Me dicen que la temperatura en el punto 2 es 85 grados. Y el dato del volumen dice que el volumen 2 aumentó 2% del volumen que tenía. O sea, el volumen en ese punto es el volumen 1 más 2% del volumen 1.
Esto, de nuevo, no lo podemos trabajar en términos de porcentajes, hay que trabajarlo en términos de frecuencias. Entonces, quiere decir que el volumen 2 sería el volumen 1 más 2 de cada 100 del volumen 1, o sea, 1.02 veces el volumen 1. Eso lo podemos meter en la calculadora. 1 más 1 entre, más 2 entre 100, es decir, es 1.02. Y aplicamos nuevamente la ecuación que nos compara los dos estados del gas entre el punto 1 y el punto 2. P sub 1, V sub 1 entre N1, T1 es igual a P sub 2, V sub 2 entre N2, T sub 2. Como dijimos que el número de moles eran constantes, no tiene ninguna fuga la llanta, se nos cancela el número de moles y hacemos el despeje igual para presión 2. Entonces me quedaría presión 1 por V1 por T sub 2 entre T sub 1 por V sub 2 es igual a P sub 2. Y evaluamos. Entonces decimos, la presión en el punto 1 ya la teníamos, la calculamos antes, 400.215.99 por V sub 1, que no tenemos cuánto vale, lo dejamos así, por T sub 2, que es 85. Hay que pasarlo a Kelvin, más 273.15, entre T sub 1, que eran 40, más 273.15, y V sub 2, que vean que lo tenemos allá abajo, es 1.02 V sub 1. Y esto sería la presión en el punto 2. Observen que no hace falta conocer V sub 1 porque arriba y abajo se nos cancelan. Y entonces eso nos da por resultado 448.752.42 pascales. Muy bien. Vean el problema, ¿verdad? Hay que tener cuidado, eso de los porcentajes es importante por ahí, tenerlo muy claro. Vamos a hacer uno más de este tema. Vean este, dice, un soldador llena un tanque de 0.0750 metros cúbicos con oxígeno y me dan la masa molar del oxígeno. Voy a tomando los datos aquí de una vez. ¿Ok? Entonces, me dan el volumen. Vean que el volumen, podemos ponerlo como el volumen inicial. 0.0750 metros cúbicos. Y me dan la masa molar del oxígeno, que dice que es 32 gramos por mol. Que si lo pasamos a kilogramos, dividimos ese número entre 1000, entonces nos queda como, o lo multiplicamos por 10 a la menos 3, que es lo mismo, 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Esto es para trabajarlo en las unidades oficiales. Sigo leyendo. A una presión, entonces vean que me dan la presión en ese punto. Dice que la presión es 3 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Y una temperatura de 37 grados. Entonces, me dan la temperatura en ese punto que son 37 grados Celsius. El tanque tiene una pequeña fuga. Dice, y con el tiempo se escapa algo de oxígeno. El que se escape algo de oxígeno a nivel de masa sí tiene una importancia o una razón que considerar, pero a nivel de volumen no, porque los gases tienen la característica de que siempre van a ocupar el volumen máximo del recipiente que los contiene. O sea, quiere decir que aunque se haya escapado gas, el volumen final sigue siendo 0.0750 metros cúbicos, porque el gas
logra o tiene esa capacidad de ocupar el volumen máximo del recipiente. Sigo leyendo. Donde la temperatura es de 22 grados, entonces ahora me dan la temperatura final, que es de 22 grados, dice, y la presión manométrica del oxígeno en el tanque es de 1.80, vean que si tuvo un efecto sobre la presión, 1.80 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Entonces, dice, pregunta A, calcule la masa inicial del oxígeno y B, la masa que se puso. Vamos a comenzar entonces la pregunta A. La pregunta A es la masa inicial, M sub 0. Bueno, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ecuación de estado del gas ideal. ¿Ok? Vamos a aplicar entonces lo que es P por V igual a N R T. Vamos a ver por acá. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, quiere decir que la presión inicial por el volumen inicial es igual al número de moles inicial. Vean que ahora sí, el número de moles es distinto. Por T sub 0. Bueno, despejamos el número de moles de esa expresión. P sub 0, V sub 0 entre R por T sub 0 es igual a N sub 0. Y recuerden que antes dijimos que la masa molar es la masa en este caso, del gas entre el número de moles. Entonces, si despejamos de ahí el número de moles, me queda, recuerden que M era, M mayúscula es igual a M minúscula entre N. Entonces, si despejamos N, sería M mayúscula entre M mayúscula. Entonces, para evaluar eso, porque lo que me piden es masa. Entonces me quedaría P sub 0, V sub 0, entre R por T sub 0 es igual, y aquí me quedaría la masa inicial entre la masa molar del oxígeno. O sea, quiere decir, voy a seguir allá arriba, quiere decir que P sub 0, V sub 0 por la masa molar entre R por T sub 0 es igual a la masa inicial. Listo. Tenemos una expresión para evaluar, entonces le ponemos los números del estado, que es el estado inicial, 3 por 10 a la 5 pascales, 0.0750 metros cúbicos, 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol, entre, vean que todo están las unidades oficiales, 8.314, y la temperatura que es 37 grados, pero hay que pasarla a Kelvin, entonces le sumamos 273.15. Esta sería la masa inicial, que cuando evaluamos es una calculadora me da 0.279 kilogramos. Ok. La pregunta B era ¿cuánta masa se fugó? Eso era lo que me preguntaban. O sea, ¿cuánto es la diferencia de masas entre el primer y segundo estado? Para hacer la diferencia, para hacer la resta, tengo que conocer, ya conozco la del primer estado, tengo que conocer la masa del segundo estado. Entonces, hacemos el procedimiento de forma análoga, la misma historia, nada más que con las condiciones finales, pues la ecuación quedaría de esta manera, igual que antes. Haciendo el mismo análisis, entonces, me quedaría algo así. Muy bien, entonces cuando evaluamos esto con las condiciones de la del segundo estado, 1.80 por 10 a la 5 pascales, 0.0750 metros cúbicos, 32 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro cúbico, entre 8.314 por, y la temperatura final que eran 22, y la pasamos a Kelvin, más 273.15,
Y entonces me da que la masa final de este sistema es 0.176 kilogramos. Y ahora sí, teniendo esto claro, entonces la diferencia de masa sería la masa que teníamos en el estado inicial menos la masa que tenemos en el estado final, que fue cuando se jugó. Es una pérdida. No lo voy a poner negativo, sabemos que nos debería dar negativo porque es una pérdida, pero voy a invertir el sentido a los signos o a la diferencia para tener claro que no lo positivizar, que eso fue lo que se perdió como tal. O sea que serían 0.279 menos 0.176 y esto da por resultado 0.103 kilogramos. Muy bien. Se perdieron 103 gramos de oxígeno debido a la fuga. Bien. Hasta acá lo que corresponde al tema de temperatura y gases ideales, propiedades termométricas. Importante que estudien esta parte del libro como tal, resuelvan los ejercicios correspondientes y nos vemos en la próxima.